Un placer, Arima, poder realizarte esta entrevista. He podido investigar sobre cómo llegaste hasta tal vez. He podido ver algunas entrevistas que has hecho e incluso fotos de cómo era Natalia y Pito en realidad, pero mi primera pregunta que me surge es, tal vez es el título del largometraje. ¿Pero nace este título como una pregunta sobre la identidad o es ese refugio interno e invisible donde los personajes se permiten de alguna forma ser de verdad? Porque me gusta mucho el título y quería... El título lo cogí de un poema de Natalia. Es un poema que se titula Y sin embargo existe y versa algo así como el verso de donde saco el título es Tal vez no has existido. Y el poema habla de cómo dudas del propio recuerdo, ¿no? De si esos momentos que han sucedido realmente existieron o no, o si las personas que estuvieron en nuestra vida y ya no, realmente estuvieron en ellas, ¿no? Y esas preguntas que se hacía Natalia en el poema, a mí me resonaban mucho con la idea de memoria, ¿no? Y que es parte por un lado, del motor de la película, el trabajar la memoria histórica a través de estas dos artistas. Y a su vez también, pues, me hablaba del recuerdo como refugio, que es una idea que trabajo en la película a nivel narrativo y que sostiene un poco como todo el planteamiento narrativo de la película. Hay una cosa que me ha encantado del tráiler del largometraje y aparte de tener un magnetismo hipnótico, es esa primera imagen fascinante, la de un cuerpo dentro del agua buceando que aparece en otros momentos del tráiler. He visto algunos cortometrajes tuyos que se pueden ver porque está en abierto y el agua es algo importante, no sé si para ti es que narrativamente el agua es importante en la película o tiene que ver con lo que decías antes de algún poema que hayas elegido y dices, Bueno, realmente somos isleñas, entonces el agua a mí siempre me genera como una contradicción o una dualidad, porque por un lado es algo que nos acota y que nos delimita el movimiento, pero por otro siempre está como el regocijo de la inmensidad. Hay un dicho aquí que dicen, si te pierdes, siempre vete hacia el mar. Entonces, es una frase o sea, es un dicho que rescaté para una frase de uno de los personajes y para mí es como un poco el leitmotiv del personaje de Natalia, ¿no? Cada vez que está perdida, cada vez que necesita reflexionar, va al mar, porque creo que es como un elemento fundamental para la identidad isleña. Y aparte también hay un poema de Natalia que a mí me rompía muchísimo y en uno de los versos decía, moriré junto al mar con el adiós anónimo del viento. Y fue algo que genuinamente sucedió porque Natalia en el 2000 falleció en el hospital, pero pocas horas antes, o sea, pasó toda su enfermedad del cáncer en su casa y su casa estaba frente a la isla, a la playa de las Canteras, que es donde grabamos la parte de la película que se desarrolla en los 90. hablando de los lugares en donde has rodado, pero hay algo que tenía que preguntarte y es ¿cómo has dado vida o forma al circo en medio de ese contexto, por lo que he podido leer, político, gris y oscuro, pero cómo lo has logrado capturar de esa manera tan diferente, tan viva, como vemos en el tráiler? ¿Cuál era Es tu... que, es que realmente el circo para mí funcionaba como una suerte de nebulosa.
porque fue el lugar donde Natalia se enamoró de la libertad, se enamoró de Pinito, se enamoró de la magia del circo. Entonces, sin querer como idealizar el entorno circense y a través del diálogo intento como dar pinceladas de que la vida del circo es muy complicada, pero sí es cierto que desde la perspectiva de Natalia fue un sueño poder estar rodeada de tanto color y tanta magia en un momento políticamente tan complicado, ¿no? Así que por eso para mí yo siempre nos centramos mucho en el color y trabajar el contraste de los tonos pues grises, marrones, verdes, azulados, pero un azul muy apagado para que fuera en contraste con el estallido de color que traía el circo. Hay algo que me gustaría preguntarte y es, después de haber sacado a la luz del olvido histórico a Pinito y a Natalia con esta película y la gente las va a conocer, se va a acercar más a ellas, ¿a quién más crees que está en ese olvido histórico en Canarias que te gustaría investigar más y hacer una película o algún proyecto? Buah, es que me encantan muchísimos, muchísimos personajes culturales e históricos que creo que merecen de la atención del público. Me vienen a la cabeza, por ejemplo, amigas íntimas de Natalia, como pudo ser Yolanda Graciani, que fue una pintora que trabajaba desde la abstracción y llegó a hacer en los 70 creo, performance con Dalí en Italia. Luego también Pepe Damaso es un artista increíble también de las islas. Jane Millares también, que es otra pintora de aquí. Luego también en cuanto a la escritura, Mercedes Pinto, que fue una mujer que vivió la dictadura de Primo de Rivera y tuvo la valentía de hacer un discurso titulado El divorcio como medida higiénica. O sea, que eso tuviese el valor de decirlo a una mujer a principios del siglo XX es asombroso y luego por culpa de la dictadura pues se tuvo que exiliar en Latinoamérica, estuvo por varios países, Cuba, México, terminó falleciendo en México. De hecho, Luis Buñuel, su película Él es una adaptación de la novela homónima de Mercedes Pinto. Entonces hay como muchísimos personajes que a mí me apasiona pues la intrahistoria, ¿no? Que hay detrás de cada novela o de cada cuadro o de cada performance. Hay otra cosa que me gustaría preguntarte y es que eres la guionista, la directora de Tal vez y es a la, ¿hay alguna pregunta que te hiciste al empezar a esbozar el guión que cambió a la hora de empezar a rodar o viceversa? Mm, Creo que el cuestionamiento que me hice sobre la película fue precisamente lo que me hizo que no cambiara nada en el rodaje. O sea, en el rodaje cambiaron mil cosas porque evidentemente surgen pues problemas de tiempo, problemas incluso meteorológicos que no puedes controlar, pero siempre teníamos la raíz muy clara de la película, tanto yo como el resto del equipo. Y fue una suerte poder tener la tranquilidad y la calma de que a pesar de todas las vicisitudes conseguimos mantener como esa raíz que versaba sobre pues la búsqueda de identidad, de la soledad forzada, de la reivindicación de la memoria. Y creo que todo eso lo conseguimos. Es cierto que las primeras preguntas que yo me hacía estaban muy relacionadas con la historia entre Natalia y Pinito, si verdaderamente estuvieron juntas o sobre todo cuánto Natalia se quiso censurar
o cuánto hizo quizás Pinito que se censurara a ella en la publicación de las cartas. Siempre me ha interesado saber qué es lo que no puso en ese libro de cartas, ¿no? O cuáles fueron las cartas de Pinito, porque esas nunca las pude descubrir, ni siquiera la familia de Pinito, que cuando me puse en contacto con la hija, pues estuvo buscando, no encontraron nunca esas cartas. Entonces es como siempre la incertidumbre de pensar qué hubo detrás, ¿no? Hay una frase que me ha gustado muchísimo del tráiler y me gustaría preguntarte cómo sería si viviésemos la vida como Natalia, que se enfrenta a la vida sin dejarse en nada por sentir y compasión. ¿Cómo sería el mundo si hiciésemos como ella? Uf, a veces siento que sería un poco caótico, porque creo que la manera de enfrentarse Natalia a la vida tenía que ser agotadora, porque sufría mucho y sentía todo con muchísima intensidad. Es algo que yo comparto mucho con ella y el ser como hiperconsciente y tener como eso, como una conciencia muy desarrollada, creo que a veces juega en detrimento de la persona, ¿no? De cómo captas el dolor y captas la alegría y que al final todo resulta siempre como muy violento por el nivel de intensidad con el que lo sientes. Entonces, a veces me da la sensación de que quizás si todas las personas fuéramos así, no existiría un equilibrio, ¿no? Y todo se terminaría convirtiendo en un caos, quizás. Pero sí es cierto que es muy valiente como reivindicar la libertad de existencia, ¿no? Y creo que es algo que yo aprendo mucho del personaje de Natalia. Si pudieses viajar al pasado, conocer a Pinito y a Natalia, ¿qué las preguntarías? Em, si son felices, creo, o si llegaron a encontrar felicidad, más bien. Porque creo que al final es para lo que estamos aquí, ¿no? Y si bien quizás Pinito tenía como unas obsesiones muy claras sobre el ser recordada, la esencia de su presencia en el mundo, ¿no? Que como que tenía que estar muy relacionada con lo que ella era como artista. em, Al final creo que lo verdaderamente importante es si vivimos nuestra vida en paz, que creo que es como la base de la felicidad, ¿no? Encontrar la paz dentro de nuestro día a día. Y quizás eso, si llegaron a encontrar paz en sus vidas, una paz genuina, no una paz aparente de no tengo nada que hacer o ya estoy jubilada o no, si verdaderamente pudieron vivir con sus demonios apagados o sosegados al menos. ¿Qué compromiso deberíamos tener como sociedad con las artistas contemporáneas para que no caigan en el olvido? Porque vemos un montón de artistas que son olvidadas, que de repente salen películas, en libros, pero en un futuro, ¿cuál sería el compromiso que tú dirías que tendríamos que... Yo creo que tiene que ver mucho con la educación y también desde pues, el punto de vista de las instituciones públicas, el cómo incentivan la memoria de ciertos artistas que por lo general suelen ser hombres heterosexuales blancos. Y la necesidad también de diversificar la memoria, creo que es muy importante. No solamente con la reivindicación de lo que son hoy en día, porque lo cierto es que Pinito en su momento fue una mujer muy reconocida, pero ese reconocimiento tiene que sostenerse en el tiempo. Y creo que la memoria se sostiene, por un lado, gracias
al acervo cultural y a cómo también las instituciones apoyan según qué proyectos para que se pueda seguir manteniendo el legado de estas personas. Sé que llegaste, por lo que he leído y he visto en otras entrevistas, que llegaste a la figura de Pirito y Natalia a través de una tesis que estabas realizando. Si pudieses, digamos, hacer mm, no solo la película, sino ampliar pues por ejemplo, hacer una exposición o un cortometraje, ¿estarías dispuesta como a ampliar ese universo en tal vez no crear, sino darle valor? Claro, a mí me encantaría. De hecho, creo que lo bonito que puede tener también el arte es su transversalidad y cómo podemos conectar distintas experiencias artísticas o la misma experiencia artística a través de distintos medios, ¿no? Hace poco estaba hablando con una amiga del Museo de la Inocencia, que es un museo que parte de una novela de Pamuk. Entonces, él habla de este museo en su libro y luego crea el museo que la gente que conoce la novela o que no conoce la novela puede visitar, ¿no? Y entrar como en este universo de los personajes que él crea. Entonces, a mí me parece una herramienta o más bien un pensamiento muy necesario en que una obra artística no tiene que quedarse exclusivamente en un medio. Creo que por eso también existen muchas adaptaciones cinematográficas de la literatura, que por un lado es evidente pues la necesidad de buscar un libro reconocido que te pueda ayudar para hacer taquilla, o también la necesidad de inspiración, pero sí es cierto que la diversidad de creación es fundamental no solo para que sigan las historias comunicándose, sino también para que el universo creativo crezca en comunidad, como puede ser también los fanfiction que salen, que son escrituras y literatura de fanáticos, no solamente de otros libros, sino también de otras películas. Y aunque en ciertos lugares más académicos pueda estar algo denostado, yo siempre soy como muy proactiva en que las personas deberían de comunicarse como ellas sientan y quieran, y que si podemos ir generando como un universo cada vez más amplio, independientemente del medio que se esté usando, debería de aceptarse, ¿no? Porque rema a favor. Si tal vez fuese una fotografía para ti, ¿cuál sería? ¿Con qué fotografía? Hay una imagen que trato de recrear en cierto sentido, está reinterpretada en la película, pero hay una imagen que a mí me caló mucho cuando empecé a investigar sobre Natalia y que también su familia me confirmó que sí era cierto que sucedía así. Natalia tenía un cuarto dedicado al circo, con revistas de Pinito del Oro, con muñequitos de payasos, y sentirla a ella rodeada de esa memoria, para mí es como la esencia un poco, ¿no? De lo que es la película, de la necesidad del recuerdo también como artesano, de cómo las personas vamos guardando y que somos como muy, ¿cómo decirlo? Somos muy cuidadosos con los elementos que nos ayudan a conectarnos con según qué recuerdos. Y creo que eso es muy universal y que pasa en cualquier cultura, ¿no? O en cualquier territorio al que vayas. La gente quiere preservar
elementos que le ayuden a conectar con los recuerdos. Y esa fue la forma de Natalia y es un poco lo que también hemos intentado recrear en la película. Ella vuelve al circo, a un circo onírico, no un circo real, cada vez que necesita conectar con este recuerdo idealizado que fue construyendo con el tiempo. Y esa imagen, para mí como la esencia. He visto, como te decía antes, otros trabajos tuyos, cortometrajes, y hay uno que me gustó muchísimo, que es Nina, y cómo está basado en textos extraídos de La gaviota de Chekhov. Y al ver el cortometraje de Nina y luego ponerme el tráiler de Tal vez, he visto algunas cosas que me fascinaron, como por ejemplo la música, que lo dice todo, contando mucho, los colores, como explicabas antes. ¿Qué es para ti más difícil trabajar un cortometraje con textos de Chekhov de la Gaviota o, por ejemplo, este largometraje de todo lo que has ido recopilando, de lo que has ido investigando? Hombre, realmente el largometraje requiere muchos años y mucho esfuerzo, tanto emocional como intelectual, ¿no? Eh, Precisamente por todos los detalles que tienes que tener en cuenta, ¿no? Y todo el universo que tienes que crear. El cortometraje de Nina, de hecho, surge en el Festivalito, que es un es un festival de cine de guerrilla, como nos gusta llamarlo. Y era como una suerte era más una experimentación. Ese corto viene como de la primera parte en la que yo empiezo a investigar con la cámara. Acabo de terminar arte dramático en ese momento y yo quería como experimentar mucho con el cuerpo, con la música, con el texto, con incluso con la voz no verbal. Y creo que hay como muchos elementos que se mantienen en tal vez narrativamente, porque al final sigo teniendo las mismas inquietudes creativas, pero sí es cierto que la complejidad es mucho más grande, aunque siempre intento tener la sensación de que estoy haciendo ese corto de cine de guerrilla, aunque esté haciendo un largometraje con mucho dinero, 100 personas a mi alrededor y con 60 o 40 figurantes ese día, siempre intento tener como dentro la sensación de juego que tenía cuando jugaba a rodar Nina, porque lo que hacía en esencia era eso, establecer una excusa para expresar a través de la imagen, ¿no? Y creo que en base es la esencia, ¿no? De cualquier arte audiovisual. Si toda tu carrera fuese un sentimiento, ¿cuál era al principio y cuál sería ahora con Tal vez? Mm. Yo siempre he hablado con amigas que también son artistas que somos una generación muy afín a la tristeza. Y en Canarias tenemos una palabra que se asume que viene del portugués, que es magua. Y la magua se refiere a la nostalgia, ¿no? Así que por eso yo creo que conecté tanto con Natalia, porque era una persona que vivía mucho en la nostalgia y vivía la nostalgia con mucha intensidad. Y creo que siempre he tenido como esa sensación de magua, de estar maguada, de las cosas o las cosas que he conseguido pero ya no están, las cosas que quiero conseguir pero todavía no he conseguido. Y siempre estoy como en ese estado de magua, a veces más neurótica, a veces más pues feliz, pero creo que ese es como el tronco
que a mí me va moviendo a través del cine. Pues muchísimas gracias, Arima, por tu tiempo y espero ver la película cuando se estrene en los cines pronto, que se estrena ahora el 11 de julio, si mal no recuerdo. Sí, 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 exacto. Muchas gracias a ti por el interés.